Hola, mi hermano Ronald. Buenas noches. Gusto saludarlos de Cali, Colombia. San José, Costa Rica. ¿Cómo está, mi querida San José? Adelante, mi hermano. Preséntate, mi hermano Ronald. No, igual Mauricio, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy agradecido que me hayas tomado en consideración y un placer nuevamente, como dices, de poder entablar una conversación, como generalmente suele ser que lo hagamos, ¿verdad? Cuando nos vemos y tenemos la oportunidad de conversar un poquito, entonces hablar de distintos temas, que realmente es lo que nos gusta y nos apasiona. Y este es un café. Yo le dije, vean, ahorita colocamos los datos acá en la descripción del video, acá en YouTube, para tu canal de Spotify, o sea, el podcast. Y aquí es pobre porque aquí es un café. Es un café. Un café con un gran amigo, pero una excelente persona, excelente ingeniero, padre, familia, fundador, divulgador, evangelista, Oracle, grande edad, que hoy nos vas a comentar un poco de la familia y de tu trabajo con experiencia, core financiero, uno de los mejores del planeta, iFlex, ¿qué te decía? De Flexship, que es Oracle hoy. Correcto. Entonces, usted te sientes libre, tú manejas la conversación, adelante, bienvenido y muy agradecido. No, más bien, como te digo, Mauricio, muchas gracias por invitarme y dentro del marco de la conversación de lo que habíamos establecido que queríamos hablar, tal vez para la gente que no me conoce, bueno, ya Mauricio indicó, mi nombre es Ronald Barca, soy costarricense, tengo más de 30 años de estar ligado con el mundo de tecnología Oracle, Hace poquito, inicialmente hace poquito, hace muy poco. o sea que no tienes mucha experiencia, no, que no. No, y básicamente, como digo a la gente, empecé con Oracle cuando todavía la base de datos no era relacional, cuando todavía la versión 5.5 no manejaba relaciones. En la línea Y de tiempo, ¿eso cuándo es? Más o menos, ¿eso es ahorita como el 2019 o en no, el 1990 y qué? estamos hablando de 1990. 90. Ah, no, Estamos pues. hablando de 90. 90 fue el primer servidor que toqué con base de datos Oracle. Era un poderoso, era un 386 de 33 megahertz, de aquella famosa marca que creo que tal vez en algún momento la viste por ahí, la famosa AST, que era un maquinón que había las diferencias en los 90. Nosotros hablábamos mucho de clones y hablábamos de máquinas ya de fábrica. La AST 386 venía con 2 megas de memoria RAM base. Nosotros, nuestro servidor, le agregamos una tarjeta adicional que la llevaba a 8 megas de RAM y tenía un 8, disco. 8 gigas y 8 teras, señores, No, por favor. 8 8 megas, megas. ya fue ya, pum, y ya estábamos, o sea, cutting edge, o sea, tenemos lo mejor. Lo Eso, mejor. 190. y usábamos ya, en ese momento ya había, inicialmente empezamos con discos normales, corrientes, y luego los cambiamos a SCSI, a los primeros discos SCSI que fueron apareciendo al mercado. Sí, sí, sí. Y lo interesante que hablaba de que este equipo AST, a pesar de que era una simple máquina de PC y que hoy tal vez ni siquiera para macetera la podríamos utilizar, eh, en aquel entonces tenía un valor de alrededor de los 12,000, $14,000 aproximadamente. Oh, o sea, que nos podíamos comprar cuántos iPhone 15, como 10. Por lo menos, exacto. Tenemos que colocarle la equivalencia hoy del 2023. Tenemos que hablar de iPhone 15 porque es 1990. Y 1990. claro, entonces, o sea, en el siglo, en el milenio pasado. Entonces la pregunta es, ¿y ese programa de software qué hacía? Básicamente, la ventaja que teníamos en aquel entonces, como digo yo, la gente, generalmente cuando vos llegas y empezás a trabajar en tecnología, eh, tenés el inconveniente que te tiran a la calle de una sola vez. Parte de las cosas que yo veo mucho con el tema de la parte de afinamiento a nivel de base de datos es que te contrata una compañía y a veces sin conocer. Aguanta. ¿Qué Ajá, es una base de datos? Es un café, recuerda. Esto es para que lo ajá, entienda mi mamá, mi abuelita y todo el mundo. Entonces, tu experiencia en la parte bancaria es fundamental, es excelente, que es lo más reciente y es el objeto. Pero tu introducción
le da contexto para que sea relevante para las personas, por ejemplo, que nacieron en el 2010, que es una base de datos, en 1990. Y era Oracle, sí, Oracle. En 1990 tal vez el mundo era un poco distinto a como lo conceptualizamos hoy en día. Para 1990 habían tres grandes concursantes en el mercado. Sí. Por un lado estaba Informix, que para mí, yo fui DBA de Informix, para mí fue una de las mejores bases de datos que hubo y que cayó en nombre de una compañía de 3 letras que lo hizo básicamente... Que termina con la M. Bien. Sí, y que únicamente, simple y sencillamente lo hizo para sacarlo del mercado y poder promover DB2. Ya dije quién era, ¿verdad? Y fue una lástima porque realmente era una base de datos muy fuerte. En ese momento, básicamente era Cybex, era DB2, Informix, y Oracle empezaba a meterse también en el mercado de una manera muy, muy fuerte. El mundo de SQL Server no existía todavía, ni teníamos indicios de que apareciera Windows todavía, era una etapa muy temprana. ¿Estaríamos Windows 3.1 o no? No, todavía no. No habíamos llegado porque, de hecho, para esa misma época, nosotros habíamos traído mi jefe, uno de los jefes del proyecto donde yo estaba, que era lo que te estaba diciendo, que generalmente casi todo el mundo ingresa en una empresa y lo tiran de una vez a tirar código como loco, y no tiene la oportunidad primero de conocer un poco sobre lo que va a trabajar y sobre la tecnología. En el caso mío, a mí me tocó ir a un programa de investigación, y en los programas de investigación es distinto porque tienes que primero aprender sobre la tecnología, sobre el equipo que vas a gestionar, y luego ya empezás sobre la marcha de la parte productiva. Entonces, en ese caso sí tuvimos la ventaja que pudimos empezar desde cero con todo ese proceso de poderse aprender. Recordemos que en aquel entonces no había internet todavía. Si bien es cierto, por ser parte de un proyecto de investigación y ser el único proyecto en Latinoamérica, teníamos acceso a ARPANET, que eso sí tuve acceso. ARPANET de DARPA, Defense Advanced Research Command. Yo soy malo para los acrónicos. Sí, de hecho, en mi perfil, recientemente sí estuve publicando algo en mi perfil porque el 29 de octubre... DoD, Department of Defense. El Departamento de Defensa de Estados Unidos creó la red ARPANET, claro, en su subdivisión de DARPA, pero precisamente no era para el Facebook, ¿no? O el Instagram. No. Era propósitos de defensa y seguridad nacional, que era en el momento, llamémosle la Guerra Fría. Yo no había existido porque yo estaba en un proyecto de la mente de alguien, y era un mecanismos alternativos de comunicaciones ante un eventual potencial ataque de seguridad contra los sistemas de comunicaciones de otro país, y hay un conflicto acá entre Occidente con Oriente, digamos, con Oriente. Sí, sin embargo, recuerda que para el 89 ya básicamente la red se había transformado en una red que permitía comunicar distintos nodos ubicados básicamente en universidades. El fin era intercambio de información. Ya para finales del 89 también se había cambiado el protocolo, ya se utilizaba TCP. Ya empezaba a dar sus pasos inicialmente, el cambio a nivel de protocolo y lo que vendría a ser luego. Sobre lo que es nivel OSI, o sea, los 7 niveles OSI que tenemos hoy, TCP/IP sería como así, ¿o cómo sería? Es que, protocolo de red. Es que si no me equivoco ahorita, y estamos hablando de que para aquel entonces el protocolo creo que se llamaba DEC, el que se utilizaba para poder llegar y transmitir paquetes de un lado para otro. Y básicamente ese paquete desde el inicio del desarrollo de la red de ARPANET, que fue allá por los años 60, si no me equivoco, se mantuvo hasta finales de los 80, cuando ya empieza el proceso ese, donde empezamos a madurar y donde empiezan a darse los primeros cambios hacia lo que ya hoy conocemos como lo que es Internet en su nacimiento, ¿verdad?
pero la diferencia básicamente era que estábamos cambiando el tamaño de los bloques de transmisión, el tamaño del bloque de transmisión de datos, y que nos iba a permitir ser más ágiles a la hora de poder no solamente mandar el hola mundo, como diríamos todo mundo, sino ya mandar información un poco más No, masiva es muy y bonito más lo que precisa. acabas de decir. Y te levanto la mano es porque creo que la primera prueba que fue entre dos computadoras, no sé si están entre dos redes universitarias de centros de investigación. ¿Sabes cuál fue el primer crash en la primera red de ARPANET? En el login por el tamaño del buffer, o sea, la cantidad de bytes que mandaron, ¡pam! Bloqueó toda la red entre dos máquinas de dos universidades. O sea que si yo hoy me pongo Mauricio Naranjo.narváez de la Concepción @ yo no sé qué, y mi login es de 100 caracteres, ¡pam! Colapsaría todo. Instagram, WhatsApp, Facebook, ¿qué más? Google. Sí, Este fue. Los computadores colapsaron solamente por el tamaño de los caracteres en logins, usuario y password. Y no tengo los detalles, pero eso pasó. Entonces, mira lo que venimos evolucionando. ¿Desde dónde venimos evolucionando? O sea, que desde colocar tu usuario, o sea, el nombre de identificación, ¿cuántos caracteres tienes? Ajá. Era un poquito más largo, algo de más buffer, colapsó en el otro lado, ¡pah! Y se cayó todo el internet. Claro que nomás eran dos máquinas, ¿no? sí, de hecho, corrigiendo, el protocolo era el NCP. El protocolo era NCP. NSP. Y efectivamente en el 83 ya es cuando se reemplaza por TCP/IP. Que la ventaja que tiene es de que ya a la hora de incluir TCP/IP, recuerda que estamos hablando de un tipo de protocolo que tiene características distintas a nivel de transmisión, donde Sí. hay verificación del mensaje que vos estás enviando, es token paxing. Yo te mando... ¿Puedes explicar eso? Verificación. yo necesito comunicarme con una persona. ¿Okay? Yo necesito conectarme con Mauricio, que se encuentra en Colombia, pero tengo a otras personas dentro de mi red. En este caso, por ejemplo, dentro del alcance de la red de las personas a las cuales yo puedo ver, yo empiezo y pregunto a Fernando, llego y le pregunto, Fernando, ¿vos sos Mauricio? Espero que el no me conteste y me dice, no, yo no soy Mauricio. Entonces, como soy Mauricio, continúo con el siguiente. Hasta que encuentro a Mauricio y le digo, Mauricio, ¿usted es Mauricio? Mauricio responde y me dice, sí, yo soy Mauricio. Entonces, al obtener esa confirmación, yo logro establecer entonces una comunicación directa ya contigo y ya no tengo que andar por ninguna otra parte en la red preguntando por Mauricio a la hora que le voy a mandar un paquete. Ya he ubicado físicamente dónde está Mauricio y entonces al paquete se le antepone esa dirección y entonces yo sé que ese paquete nadie más lo va a recibir que no sea la persona a la cual estoy enviando el mensaje. Exacto. O sea, que sería como una máquina que tiene unos cables de comunicación o algo inalámbrico, le manda un mensaje a otra máquina en otro lado que está conectado a unos cables o a algo inalámbrico y el mensaje llega. Entonces, en esa época, al inicio, porque lo que masificó realmente la parte del Internet, que todo el mundo dice el Internet, que arrancó del Departamento de Defensa de los Estados Unidos como un proyecto de seguridad, ¿cierto? En su iniciativa para comunicaciones alternativas sobre redes de telecomunicaciones, para que si de pronto había un colapso y se cayeran, entonces mediante las computadoras se podían comunicar las personas, o sea, las personas de defensa y seguridad nacional. Ahora, ¿qué protocolos inicialmente? Porque lo normal que todos recordamos y que hoy utilizamos, ¿cierto? Es el protocolo World Wide Web. www. Ajá. Con la parte de hipertexto, exacto, cuando nacemos, pero ya eso es una época
muy moderna. Yo realmente, que yo le digo a la gente, cuando uno habla, básicamente podríamos decir que ya la época moderna de nosotros empieza cuando aparece el primer navegador, cuando ya Eso. tenemos, vos me decías que cuál era la versión de Windows, y el ¿Y primer cómo se Windows, llamaba el primer navegador? Pues llamado el más famoso para mí, en mi caso, y el que yo utilicé fue Mosaico. sí, el Mosaic. Sí. Te pegaste. Pero conoces la historia del ingeniero, ¿no? Claro que es el fundador del protocolo World Wide Web, Tim Berners-Lee, ¿cierto? Cuando buscó del CERN, el que está en la mitad de Francia, Suiza, y tienen la parte, digamos, del colisionador de partículas, que él era ingeniero nomás ahí, pues obviamente no era protagonista, pero él inventó esto. ¿Lo tienes claro o recuerdas la historia de cómo él propuso esto o cuál fue su motivación? No, vieras Súper. que sí, lo he leído, pero como te digo, hay algo que tal vez a veces es curioso, pero en el caso mío, yo tengo yo le digo a la gente, por característica, yo nunca me aprendo nada de memoria. Yo todo lo analizo según, si vos llegas y me decís, mira, hoy vamos a hablar sobre un tema específico, hago un recordatorio, empiezo otra vez a recordar cosas, a Ah, no, investigar, a no, actualizarme, estoy preguntando que cuál fue su motivación, porque él no pero era físico, no era ingeniero de nada relacionado con física, ni física cuántica, nada, sino que ajá, cuál fue su motivación, ¿la conoces o no? no lo recuerdo. Sí, es interesante porque él veía realmente que toda la comunidad de científicos en el CERN, CERN, ¿no? Lo que hacían era compartir documentos, pero eran en formatos, digamos, diferentes. Y no había una estructura común para poder compartir los papers. Tú escribes, por ejemplo, un paper, Ronald, ¿cierto? ¿En qué lo escribes normalmente los papers? Que tienes un montón, ¿no? Y estás Ujú. próximo a tu libro, ¿no? Bien. Entonces, claro, entonces cada uno de los científicos y una comunidad científica compartían su documentación sobre sus hallazgos y para compartir en la comunidad. Y él le dijo, oiga, pero es que, ¿y estos señores cómo hacen si se escribe esto en este formato, digamos, técnico? ¿Cómo otros científicos pueden recibir y leer este documento en estos formatos? Entonces ahí fue cuando él tuvo, el gran ingeniero Tim Berners-Lee, creo que es de origen británico, ¿me corriges? Inglés, creo. Eh, A Tim ver, Berners Lee, es, de origen, sí, nació, es, es inglés. es británico, él, Sí, correcto. entonces como él no era protagonista porque no era, digamos, de laboratorios y de experimentos de física, pues para resolver ese problema, intercambio de información. Y ahí él creó el protocolo, ok, el formato HTML, ¿cierto? Para escribir documentos, textos, encabezados, contenido, imágenes, para que ellos pudieran escribir sus documentos y que de manera, digamos, como el cerebro aprende, que es hipervinculado. O sea, el cerebro aprende por relaciones. Por ejemplo, el cerebro va a proyectar nomás. Un momentico acá nomás. Voy a dar un ejemplo de cómo el cerebro no aprende. Perdón. Este es un libro, lo estoy leyendo. No, y no quiero decir nada, sino que el cerebro no aprende secuencial. Digamos, página 1, página 2, página 3, página 4, no. Mira, esto no, o sea, no estoy diciendo que esto sea un gran libro. Lo acabé de leer, lo acabé de leer y lo estoy repitiendo, porque mejor que leer un libro es leerlo dos veces. Mira, el cerebro aprende es por relaciones, o sea, por eso las redes neuronales. ¿Listo? Entonces, como él, ok, previamente, uno del Chief Scientist Officer para el gobierno de los Estados Unidos que manejaba 5.000 científicos de los años 30, 40, no quiero mencionar temas conflictivos, diseñó la máquina Mamex. Si no es Barry Barbosh, es Doc Engelbart.
Vannevar Bush fue el asesor de ciencia de los Estados Unidos para y empezaron a desarrollar un poco de cosas. La máquina Memex, que él diseñó, pero fue teórica. Lo que hizo fue él decir, vea, usted no aprende secuencial, página 1, página 2, página 3, página 4, no, que el cerebro es interrelacionado, como árboles. Esta cosa se relaciona con esta, Entonces, por ejemplo, hoy publicamos una, no sé, un post de alguna cosa y eso está enlazado con esto, con esto y con esto. Yo voy a esto y eso está enlazado con esto, con esto y con esto. Puede que hayan relaciones, digamos, reflexivas y está bien, ¿listo? Entonces, el gran ingeniero Tim Berners-Lee del CERN, lo que hizo fue coger los documentos, coger es tomar los documentos, o sea, resolver el problema de que la información entre los científicos que producían y escribían en documentos no se pueda compartir y que la información no es visto casi siempre que todos los artículos científicos están interrelacionados. Dicen referencia 1, referencia 2, referencia 170. Ayer me leí un artículo británico sobre las ventajas y los riesgos de la parte de la inteligencia artificial. Tenía como 178 referencias. O sea, que tienes que leerte esto y si quieres aprender, tienes que aprender eso. Él resolvió ese problema. Ahora, él nunca escribió toda la documentación que tenemos publicada, digamos, en el Internet. Lo que creó fue el estándar para poder crear un formato interoperable más los protocolos de conectividad. Me corrige, hermano Rona. No quiero que te duermas. Está bien. Y resolvió ese problema. Ahora, el problema mayor que tenía era que cuando él creó eso en su cabeza, pues no existían ni computadoras que tuvieran servidores web HTTP, no había ningún, ¿cómo se llama?, lector de HTML, no había ningún, digamos, herramientas de publicación, no había nada. Fue en su cabeza. ¿A dónde quiero llegar yo? Que esta es la historia, la parte más bonita de la historia. En el año, creo que entre 92 y 93, él escribió esta teoría de cómo podía hacer esto. Pero necesitábamos el visor, el navegador web, el Mosaic, por ejemplo, el Mosaic. Y había en Apple una empresa para computadores Mac, según la historia, porque yo estaba muy pequeño, y aún no estoy, que sí tenía un lector de hipertexto. Hipertexto era, sí era hipertexto, o sea que tú ibas leyendo un documento digital, te presionas link acá, clic, tap y pap, te lleva a otro texto, o sea, relacionado, lo vas leyendo, de pronto acá hay uno o dos enlaces, vas enlazando acá. Sí le pidió el favor al señor, que era el dueño en una feria que estaban de computers, de computadoras, que sí le podía ayudar para que él pudiera implementar en el CERN. En el CERN, o sea, esta iniciativa de la red mundial global, o sea, World Wide Web, o sea, la telaraña mundial, ajá. Y con el hipertexto, porque él tenía lo mismo, pues lo que quería era la parte científica y evidentemente no tenía ningún propósito, digamos, de monetización. Le estaba hablando, era un fabricante que ya tenía para computadoras en su época, en los 80s, un navegador de hipertexto y tal, yo mirando, o sea, un visor, y manejaba y me lanzaba. Ahora, el señor le dijo, aquí solamente hay un problema, es que esa red mundial, la World Wide Web, solamente corre en tu cabeza, solo corre en tu cabeza, y no más, y tal vez en tu computadora, por lo cual yo no te voy a ayudar. Y eso fue lo que pasó. No le ayudó. Y ahí salió el Mosaic, eso no recuerdo bien en dónde, pero open source sí. Y en el siguiente año, el mismo que le negó del producto comercial, que le ayudara, que para poder ayudarle a crear el navegador, llegó, creo que fue a Viena, y el expositor principal era Tim Berners-Lee, y le tocó verlo, y ya estaba publicado un año después. La red ya, World Wide Web, ya se estaba expandiendo, era el expositor principal, y él no lo quiso ayudar. Sí,
Sí, O pero sea, estamos hablando. le digo que no, que porque eso solo funcionaba en su cabeza. Pero es que es muy posible, Mauricio, que sería lo mismo que pasa ahorita, por ejemplo, cuando la Y gente todo el tiempo hablamos no. de inteligencia artificial y quieres proponer un proyecto utilizando inteligencia artificial. La mayoría te va a decir, bueno, sí, eso es muy visionario, es muy de todo, pero no es hoy. Pero las cosas no, o sea, todavía tenemos que, tal vez hay que tener la visión de que eran tiempos donde las cosas eran muy lentas. Si bien es cierto, para hoy los temas de prontitud se han acortado mucho, en aquel entonces, en los años 90, las cosas iban lentas. Eran tan lentas que le digo yo a la gente, yo siempre, una de las anécdotas que cuento curiosas, fue en el 93, 94, como parte del trabajo que nosotros teníamos, hacíamos exposiciones de tecnología a la gente. Para aquel entonces yo tenía cerca de 23, 24 años y me acuerdo que en una de esas exposiciones, en una de esas charlas con la comunidad, yo les empecé a hablar sobre Internet. Recién Internet había surgido. Les ¿Qué año, dije perdón? Más o menos. 93, 94 por ahí. Ok, está bien, está bien, está bien. Y entonces le digo a la gente, a los asistentes, de que en un periodo de aproximadamente 10 años, yo visualizaba, para aquel entonces, eh, todavía en nuestro país los pagos se realizaban muchos a través de giro, para la gente que trabajaba en el sector público, era a través de giros bancarios, se reutilizaba las tarjetas perforadas de los sistemas viejos y ahí se imprimía el monto que te correspondía de salario y vas a un banco a cambiarlo por efectivo. ¿Cómo funcionaba eso? O sea, ¿qué son las tarjetas perforadas? Fran, por favor, colabórame para explicarle a la gente que está viendo Ok. el video. Tal vez recordaremos que no, inicialmente no teníamos Una dispositivos USB, un magnéticos. CD, o Eh, si, era. si, lo, si lo quisiéramos proyectar en el tiempo, sería como si agarráramos bueno, hoy en día sería, vamos a ver, es que ni siquiera podemos decir que una llave USB, porque ya las llaves USB ya son antiguas. O sea, sería como una llave. Espérate un momento a ver si tal vez. Como una tarjeta, si lo Pues, vemos así, la forma más simple de cómo decirle a las personas es como cuando tienes una billetera en este momento en tu teléfono móvil. Si tienes una billetera digital en tu teléfono móvil, tenés ahí tu tarjeta y entonces, claro, te hacen una transferencia de dinero, llega tu tarjeta digital y puedes utilizarla como medio de pago normal y corriente. En aquel entonces, el ah, medio de pago era lo que se había, ya salía de los sistemas viejos que se utilizaban en distintas áreas de lo que era el gobierno, quedaban todos ese montón de tarjetas perforadas, que eran los programas que se cargaban en los sistemas anteriores y que ya no se utilizaban. Y entonces, esa gran cantidad de papel que había almacenado, lo que hacía era que lo utilizaban para imprimir las órdenes de pago de tu salario mensual. o sea, una pregunta, ¿cuántas empresas, digamos, entendiendo en su momento a nivel sector financiero, o sea, bancario, cuántas empresas podrían tener la capacidad de cómputo para poder, digamos, imprimir digitalmente y lo otro lo hacían a mano, ¿no? En un libro de contabilidad. No era en los 90s, a mitad de los 90s, al menos en Costa Rica, eran muy pocas. Tanto es así que hay una historia que siempre se cuenta de un famoso sistema 32 de IBM, que una de las instituciones de las más viejas que tuvo aquí sistema de cómputo, tuvo un problema con el lector de las cintas y entonces tuvieron que trasladarse a otro lugar que estaba como a 350 kilómetros, donde había otra máquina que sí tenía una cinta de ese tipo para poder almacenarla temporalmente en algún lado y luego grabarlo a otro tipo de dispositivo para poder recuperar la información. Pero era momentos, o sea, las instituciones financieras por lo general usaron, creo que hasta finales de los 70 usaron muchos sistemas mecanizados, máquinas mecanizadas perforadoras, ¿verdad? No utilizaban nada digital
y los bancos sí ya a finales de los 70s, sí ya empezaron muchos a meterse dentro del campo digital, entre comillas digital, con sistemas que lo que hacían era básicamente poder hacer el trabajo de aritmético fácil, de suma, resta, multiplicación y división, de una manera más rápida, pero no era que eran grandes sistemas computacionales, ¿verdad? Y sumamente costosos, que ese era otro tema, ¿verdad? Pero entonces lo que te decía era que en ese entonces, así como estaban, yo les dije a ellos, como todavía no había medios digitales, habían, creo que las primeras tarjetas de crédito medios se estaban empezando a ver en el país, era imposible hacer un pago a través de cualquier medio digital, todo se tenía que hacer directamente en caja. Y yo les dije que en 10 años nosotros íbamos a estar haciendo pagos de recibos de servicios públicos a través de un computador. Y entonces, y accesando directamente a nuestro banco. Había una persona al frente de ese evento que estábamos, una persona como unos 60, 65 años, y él llegó al final del evento y llegó y me dijo, mire muchacho, la verdad es que usted está muy joven, usted no ha vivido mucho la vida. No sé qué se fumó, pero lo que se fumó estaba bien verde. Eso nunca va a suceder. Eso no se puede, nunca. Eso no se puede. Nunca, no se puede. Curiosamente, 4 años más tarde, o sea, no 10, sino 4 años más tarde, el Banco Nacional, que es el banco más grande de mi país, hacía la apertura de su Internet Banking y los primeros servicios que tenía era pagar precisamente los recibos de agua, luz y teléfono, o sea, los servicios públicos. Y hoy es lo normal, ¿no? O sea, se asume que uno paga los servicios por Internet, digamos, los utilities, telco, digamos, agua, luz, teléfono, Internet, ¿verdad? Y hoy lo paga uno desde el teléfono, acá, de esta cosa, y yo no entro acá y pam, y ya. Sí. Claro, el tema es que en aquel momento proyectábamos 10 años. Hermano, un momento, es que como esto es un café que nos estamos tomando, la reflexión mía y la invitación mía es que lo que tú hoy das por sentado, you give it for granted, es que eso nunca fue así. ¿Sí? Eso fue una innovación total y un esfuerzo tecnológico de las empresas más poderosas que puedan pagar pequeñas capacidades de cómputo que tengan unos costos exorbitantes y las tecnologías eran muy precarias, por lo cual ese pequeño avance, ese pequeño incremento fue un gran logro. Y la base de lo que tenemos hoy, pasa la tarjeta de crédito y ¡pam! Ni siquiera touch, ni el fiat service, ¡pam! ¡Pum! Todo, Apple Pay, ¡pam! No sé qué cosa, ¡pum! Yo tengo acá registrado mis cuentas, mis tarjetas, mi banco, ¡pam! Pago acá, ¡pum! Todo lo hago ya, claro. No, la historia es diferente. La historia es lo que tú estás contando y es un proceso gradual, evolutivo y progresivo, ¿no? Con una curva de aceleración, o sea, de adopción, ¿cierto? De las tecnologías, de implementación de las tecnologías, de velocidad de industria en innovación tecnológica hasta el infinito. Cada computadora que tenemos es o sea, es una supercomputadora. Comparada contra los años 90, esas computadoras que tenemos acá en la mano, ¿cómo las catalogas en capacidad de cómputo? Es que estamos hablando de que como digo, si ponemos que mi servidor inicial tenía 8 megas de memoria RAM, ¿cuánto memoria RAM tiene ahorita tu teléfono? O sea, si lo ponemos bajo ese criterio, realmente nosotros en este momento en nuestros teléfonos tendríamos en los años 90 casi un mainframe. Si lo vemos bajo ese criterio, sería más fuerte que inclusive posiblemente que el mainframe más grande que había en aquel momento, ¿verdad? Ese es mi punto. Mira, ¿cuál es el teléfono? El mío es el viejito, el del iPhone, el 10. No importa, pero tendrá menos 4, 6, 8 gigas, no megas, gigas de RAM. Pues funciona muy bien, está optimizado para este hardware. Y está muy bien, pero ¿y ahí era en cuánto? 8, 10 megas de RAM. No, y también un punto que acabas de hablar era que en aquel momento la tecnología era serial.
O sea, todos los procesos eran serializados. Uno tenía que esperar una etapa, que esa etapa se quemara, para poder entrar en otra. Y así fue como ibas entrando de una versión de, ¿qué te digo?, de base de datos a otra, de un XT a un AT, de un AT a un 386, de un 386 a un 486, a un Pentium. Paso 1 termina, paso 2 termina, entra otro input, paso 3, paso 4. Era información, ¿no? Un poquito de información. Sí, pero era muy difícil ver dos eventos importantes en una línea de tiempo muy cercana. O sea, se daban los eventos, pero no se daban de la manera como los estamos viendo hoy, de manera exponencial. O sea, la gran diferencia es que en los últimos 5 o 6 años, ¿okay? Hay que meterle el hombro aquí. Sabemos de que, como te digo, para mucha gente la inteligencia artificial sigue siendo ficción, pero lo que estamos metidos un poquito en esto, sabemos que la inteligencia artificial está haciendo que todo crezca de manera exponencial. Entonces, así como hace 2 años hablábamos de Machine Learning y todo el mundo con temas de Big Data, de demás, hoy en día tenemos que hablar de inteligencia artificial generativa y todo el mundo, bueno, ¿qué es eso? Pero es algo que ya tiene 2 años de estar en el mercado y básicamente esto está revolucionando mucho el mercado y está revolucionando la forma en que lo vemos. Hablar hace 2 años de ChatGPT era absurdo porque no sabíamos que ni siquiera que existía. Sin embargo, hoy por hoy, todas las herramientas que estamos consumiendo, muchas de las herramientas que estamos consumiendo, está ayudando toda esta inteligencia artificial generativa a asumir o a poder utilizar toda esta tecnología casi de un día para otro. Y eso está significativamente, esos cambios, si los pasáramos en tiempo a los 90, como digo yo a la gente, nosotros estamos viendo cambios cada semana que corresponden a años en la década de los 90. Sí, al menos un par de años o un lustro, porque creo que la primera versión de ChatGPT, 2018, creo que es la 1.0, 2.1, 2, la 3, y ahora estamos en la 4X. Pero la 3X, la 3.5 que estamos utilizando es creo que es 2021. Claro. Finales de 2022. Exacto, pero entonces mira, 2018 creo que arrancó la versión 1.0 ChatGPT y mira cómo vamos, ya vamos a 4X. O sea, que pero ahí lo que te digo es o sea, haciendo como un poquito recapitulando, porque sí, si hacemos un salto cuántico desde los 90 hasta la actualidad, yo creo que hay todo un proceso de maduración, que ese proceso se aumenta considerablemente en los 2000, o sea, a principios de este nuevo siglo, hay una aceleración importante en la adopción, porque es cuando se da la explosión del Internet y se globaliza, hay una globalización del servicio, y entonces entran muchos actores a trabajar. Y precisamente ese mismo, como hablábamos al principio, me hiciste la pregunta, bueno, ¿qué es una base de datos? Casi todo el mundo puede llegar y decir, hoy en día puede llegar y nos puede dar alguna definición de lo que es una base de datos, desde un simple repositorio, como lo que teníamos a principios de los años 90, a hoy en día lo que es una base de datos en sí, que es mucho más que un simple repositorio. O sea, es una manera de conceptualización interesante porque ya hoy en día, de hecho, el concepto de base de datos ha cambiado significativamente y estamos en una era de convergencia donde los motores de base de datos tienen capacidades casi infinitas, donde ya hoy en día... No, Mae, no te entiendo. ¿Qué es una base de datos? Es como un archivo. Por ejemplo, ¿esto es una base de datos o no? Esto es información, datos e información. Sí, la diferencia... La diferencia es una base de datos para que nos entienda la audiencia. Perdón, ok. Sí, si lo queremos ver así, es muy fácil. Okay. Yo lo explico de la siguiente manera. Okay. Primero que todo, hay que tener bien claro un concepto. Datos no es lo mismo que información. Hay una diferenciación entre una cosa y la otra. La información es algo que está bajo un concepto específico. Si yo llego y te digo,
Mauricio está en ese momento y se encuentra en línea en Colombia, eso es información. Pero si yo digo, Mauricio está en línea a través de un enlace en una computadora, eso es un dato. Porque yo no te puedo, no me está dando una visión de dónde está Mauricio, qué está. Exacto. La información es la manera inteligente en cómo nosotros utilizamos los datos. Entonces, ¿qué de la información es los datos? Los datos están en crudo, es cualquier tipo de almacenamiento de cualquier tipo de información sin ser esta información, si lo queremos así, de manera estructurada. Exacto. ¿Y qué sería entonces una base de datos? Para que la gente entienda. O sea, explícalo simple. Un programa está corriendo, ¿qué más hace? Corriendo, está funcionando, guarda datos, permite que consultar, actualizar, estructurar la información para poderla manipular como si fuera un cubo, ¿cierto? Habrán bases de datos que son más orientadas hacia cambios, inserciones, creación de nuevos datos, buscar esos datos. Ahora hay unas que son más sobre consultas, ¿no? Como buscar datos, como si fuera un archivador antiguo. Ayúdame, mi hermano. Porque sí, es como si, como vos lo acabas de decir muy bien claro, si todos conocemos o hemos visto un archivador, ¿qué es lo que hace un archivador? Vos vas metiendo hojas. Claro, hojas que imprimimos. Como folders y antes, si eras muy ordenado, etiquetabas por letra para llegar y saber qué contenido había en esa letra específicamente. Pero cuando metías en la letra A, por decir algo, en la letra M, metíamos información de qué, datos, hoja de nacimiento de Mauricio, el título de la primaria, el título de la secundaria, el título de la universidad, los primeros trabajos que hiciste, todas las tareas de secundaria, todas tus vacunas, todo eso son datos, ¿ok? Pero en ese momento, si yo necesito algo específico, una información específica, Mauricio, necesito saber cuál fue la nota que obtuvo Mauricio en el primer año de su carrera universitaria en programación. Si vos me das ese dato específico, ya eso es información porque está dentro de un contexto al cual estamos hablando. Claro. Y también sería como capacidades, digamos, de recuperación de datos y de información, ¿o qué sería? Yo creo que, veámoslo así, podemos ver la base de datos, una forma de conceptualizar una base de datos, es como aquel lugar donde vos donde vas metiendo todos los chunches viejos. Vas metiendo todas las cosas que ya no utilizas y las quieres guardar porque no quieres deshacerte de ellas, pero en algún momento te acuerdas que necesitas algo que metiste ahí para algo específico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a buscar eso que metiste ahí en ese cuarto que tenés o en esa bodega, tienes que rebuscar en todo lo que tenés ahí para obtener específicamente lo que andas buscando, porque andas buscando un martillo que sabías que no lo ibas a utilizar ahorita, pero lo metiste ahí y necesitas un martillo para poder poner un clavo en la pared. Sí. Pero para poderlo buscar no sabes dónde está almacenado ahí en algún lado. Pero tenés que ver. Como un repositorio, o sea, donde yo guardo datos. Sí. La única diferencia es que la base de datos, para que hacer mucho más fácil esta búsqueda, que no tengamos que revolcar toda la bodega donde está, toda esa información o toda esa data se guarda de manera estructurada, o sea, con un orden específico, con ciertas reglas de control, de políticas, para evitar que dicha data en algún momento pierda validez. O sea, cuando vos llegas y vos le arrancas una hoja a un libro y dejas esa hoja por algún lado y tenés muchos libros, ¿cómo sabes a cuál libro pertenece la hoja? Claro. O sea, tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. En este caso sería, por ejemplo, el número de la página, por decirlo así. Digamos. Pero entonces, por ejemplo, si fuera un dato,
tendría, por ejemplo, digamos, por decir algo, la temperatura acá, digamos, climática, digamos, Celsius, pues algo 27 grados Celsius. Estamos acá en Cali, Colombia. Pero, ¿cuándo? Entonces, por ejemplo, más tarde, digamos, será 24, a la 1 de la mañana serán 22 y a las 4 de la mañana se bajará 18 grados Celsius. Entonces, cada uno de los datos tiene un orden en el sentido histórico, no porque es el comportamiento natural del clima, sino que es la información que tenemos a nivel histórica, dato a dato. Como las páginas. Página Sí. 1, 2, 3, 4. Tienen que estar en orden. Las páginas de un libro tienen que estar en orden para poder tener el contexto. Claro, sería en este caso como, pues en un libro se supone que se lee secuencialmente. En este caso de la parte, digamos, del ejemplo del clima sería en el orden cronológico, ¿no? O sea, fecha y hora, fecha y hora. O no necesariamente, porque recuerda que también una de las características que tiene la base de datos es de que al haber tanta data dentro de ella a nivel de repositorio, lo que nos valemos son de algún tipo de estructuras conocidas como índices, al igual que en un libro, para ubicar rápidamente dónde esa información se encuentra almacenada. Entonces, vos cuando vas a leer un libro y andas buscando un tema específico, no vas a leer hoja por hoja para ver dónde está la información. Te vas al índice del libro, encuentras el número de página y luego entonces en el libro te trasladas directamente hasta la página en donde está la información que andas buscando. Claro, y asumimos, por ejemplo, que la información puede estar como por compartimientos, como segmentada, o sea, por conjuntos, subconjuntos, ¿no? Porque eso es lógica que se llama de álgebra de conjuntos, ¿no? Algo así como les digo, tal vez vos, Mauricio, ya no te tocó ver eso, pero en las universidades, cuando uno llegaba a la biblioteca y todavía la biblioteca no era nada digital, te ibas a la zona donde estaban los tarjeteros, y en los tarjeteros, por número de letra y por tipo de materia, tenían una tarjeta con el nombre del libro que andabas buscando. Entonces, ¿qué es lo que hacías en el tarjetero? Claro. Ibas, buscabas el libro según el nombre de la letra del libro y te decía... Como gabinetes, como así como archivadores, pero exacto. Con las tarjetitas. Vaya al estante número tal y en la línea, en la fila número tal, ahí se encuentra el libro en orden alfabético. Claro. Era mucho más sencillo. Pero mira que estoy pensando lo siguiente. En esos tarjeteros, claro, uno trataba de ubicar, por ejemplo, que era por la parte clave, lo que tú dijiste, el índice estaba organizado por ejemplo, por autor, por tema, por ejemplo, sea filosofía, arqueología, astronomía, lo que quieras, orden alfabético, o sea, diferentes clasificaciones, diferentes índices para llegar, por ejemplo, a PA, es este, ¿no? Uno quiere decir, por ejemplo, yo quiero psicología post-freudiana, whatever that next, lo que quiere significar. Pues de Freud, psicología, y los autores. Claro, estoy pensando en lo siguiente, era una forma fácil de llegar a la información, digamos, acceder a la información, porque si no, obviamente nadie le iban a permitir, a mí no me lo permitieron, irme por toda la biblioteca, o sea, por todos los libros y empezar a mirar uno a uno cómo están organizados, por ejemplo. ¿Sí? Por año, por tema, por autor, por qué sea, por geografía, ¿qué más? Ayúdame, por favor. No, y había otro tema importante, que no solamente es que las tarjetas no estaban dentro del tarjetero, no estaban sueltas, estaban protegidas por un hilito, por algún cable, generalmente era un cable plástico, que perforaba o que pasaba por medio de una perforación de la tarjeta, porque si vos sacabas la tarjeta y la cambiabas en el orden en que iba, te podías perder.
y ya no encontrabas. Entonces había el cablecito plástico, era la regla que permitía mantener la consistencia en la información que se guardaba, en este caso a nivel del tarjetero, ¿verdad? Claro, claro, ya entiendo. O sea que, y tengo una pregunta, claro. ¿Quién creaba los índices, las tarjeticas? Primero. Ah, Segundo, ¿quién conocía el orden lógico de clasificación de las tarjetas de los índices? Y tercero, si yo, por ejemplo, llegaba hacia un libro ya que, o una revista, una publicación, que tenía una representación física, y yo cómo podía conocer más al respecto dentro de todo el, sí me entiendes, o sea, de los gabinetes donde estaban indexados los temas. ok. Porque voy a empezar contestándote al revés. Porque primero lo que recordemos que en este caso, cuando estamos hablando de tarjeteros y de medios no digitales, estamos en un mundo bidimensional. Solo dos dimensiones tenemos. Entonces, Claro. las posibilidades de buscar información eran muy planas. O sea, o tenías o conocías el nombre del autor del libro, el nombre del libro y la materia que, o generalmente era el ISBN, que era el Ah, número de inscripción del libro, ¿ok? Para sí, poder buscar información, pero no tenías ninguna otra visión, no sabías el contexto, a nivel de contexto, vos no sabías si lo que ibas a encontrar en ese libro correspondía o no correspondía. De hecho, muchas veces tenías que sacar muchos libros o poder hacer la consulta a muchos libros, porque tal vez la información que andabas buscando no estaba ahí. Eso era el primer punto. ya Las, entiendo. las otras dos preguntas, ¿quién hacía el índice? Era muy sencillo. Cuando vos tenés una gran cantidad de datos, ¿ok? Tenés todo ese volumen, ese gran lago de datos no estructurado. Alguien Sí. llega y dice, Mauricio llega y pregunta y dice, es que quisiera obtener información sobre las bases de datos que hay en el mercado en este momento. ¿Ok? ¿Quién está proponiendo en este caso? Es el requerimiento de parte del usuario final, vos sos el que estás consumiendo la información, sos el que estás solicitando y estás diciendo qué es el tipo de dato que ando buscando. Entonces, ¿qué es lo que generalmente haría? Bueno, tenemos mucha data, tenemos un libro o tenemos mucha información con muchos contextos, con muchos Claro. temas y demás, y en buscar dentro de todo esto inicialmente va a ser muy lento, porque voy a tener que, pero una vez que yo encuentre la información, ¿qué es lo que yo haría? Generalmente, ¿qué es lo que hacías vos cuando leías un libro y encontrabas una información que era vital para el trabajo? Stop that, stop that, stop that. Le Trata de ponías una algo, etiqueta, le ponías ahí para que no se algo perdiera. conceptual. Y es que normalmente uno entraba a una biblioteca a buscar, digamos, información con unos datos iniciales, por ejemplo, filosofía, siglo tal, no sé qué cosa, tal país, alguna información, unos datos iniciales. Y claro, estaban los ficheros. O sea, los ficheros como unas fichitas ahí, para buscar alfabético, por temático, lo que sea, y ya. Pero ¿quién sabía ese orden? Ok, porque generalmente recuerda que El cuando llegabas a la biblioteca, el bibliotecario, bibliotecario, el exacto. bibliotecario, claro. Como diríamos, practicando, si sos aficionado al cine y has visto Matrix, sabías que el cerrajero era la persona que tenías que buscar. En la biblioteca era el bibliotecario para que te indicara. Exacto. Claro, entonces la pregunta es, claro, entonces para ubicar información, o sea, a partir de datos iniciales de la biblioteca de información física, entonces yo tenía que hablar con el bibliotecario. La pregunta es, ¿quién creó los índices? ¿El bibliotecario los diseñó y los creó o el bibliotecario aprendió y es el que más sabe de los índices para poder acceder
la información a partir de los datos, porque la información que yo quiero acceder está reflejada sobre los datos iniciales. Ayúdame, hermano. Ayúdame. Sí, me entendés. Estamos decodificando, o sea que si el del cerrajero fue el que diseñó las llaves o es el que conoce las cerraduras más las llaves o las diseñó y las conoce y las tiene. ¿Sí me entiendes? O sea, ponte a pensar. Ajá. La raíz, porque lo que tengo entendido es que, por ejemplo, aquí estamos hablando de artículos, digamos, estamos hablando de algo básico, en papel, libros, ¿cierto? Y el bibliotecario no ha escrito ningún libro, se los ha leído tal vez todos, y otros tarareados, y otros por referencia, y otros aficionados, pero él nunca ha escrito nada. Lo que pasa es que... ¿Sabe ubicar? Si Ajá, no es que te vayas hacia allá, cópiame el mindset. El ajá, bibliotecario no ha escrito nada. Lo más probable, o sea, con menos cero. O sea, me gusta el concepto del cero de los aztecas, fue mayas, pero me gusta el concepto de menos cero. O sea, la menor probabilidad por debajo de cero es que haya escrito algo, pero parece que lo sabe todo y es como Dios. ¿Por qué? Y nunca ha escrito nada y sabe ajá. dónde está cada cosa y te puede orientar. La pregunta es, tú nunca has hecho nada, pero tú estás enterado de todo. ¿Y dónde está? Y dices que sabes más que Dios. Adelante. O sea, Um, ¿dónde está toda la información? Pero tú nunca has escrito nada. En ese caso, tú ajá. eres el bibliotecario. Sí, no ¿Estás? has escrito nada, pero recuerda que sí, sí hay un tema, siempre hay, veamos a ver, si lo vemos bajo este tipo de concepto, ¿ok? Mientras estabas hablando y demás, estoy haciendo trampa y el concepto de índice como tal, según lo que logro encontrar, ¿Será esto se, el dedo se dio en índice? la ¿No será? década de los 50. Pero no será esto. El índice es como la huella. Ese es el dedo índice. Sí, pero no. No, índice, no será así, index, ok. Sin embargo, dentro de la parte de conceptualización de lo que fue el creador del índice, que dicho sea de paso fue en los años 50, Ah, básicamente, inicialmente tenían como objetivo poder nombrar personas, lugares, eventos o ah, conceptos ordenados alfabéticamente. O sea, ya existía la parte de conceptualización de qué tipo de información o qué dato era fundamental de encontrar. ¿cómo llegar a una información importante a partir de un dato fundamental? El uno, el Exacto. 2, el 3. Tac, o sea, ¿cómo ubicarlo rápidamente? Como diríamos acá, la llave primaria. Pues sí, correcto, en las bases de datos de sistemas de software. Pero, por ejemplo, los libros antiguos, por ejemplo, de los estoicos, Ajá. a 2500 años antes de Cristo, ellos, cuando escribieron estos libros, tenían índices. Porque este sí tiene, me imagino, voy a verlo. Yo Ajá. nunca lo vi, índice, pero sí hay un mapa. Pero la pregunta es, ¿de dónde nosotros este constructo hacia? Pues este sí lo tiene, mira. Sí. Está. Y De hecho, no, lo que estoy tratando de decir es que, ¿de dónde, digamos, yo no sé. ¿a quién Mira, se le ocurrió? sí, tú no creas algo porque se te ocurrió. Tú No, creas es una solución sobre una necesidad. Entonces yo nunca me inventé los zapatos o pantuflas, como le quieras llamar. ¿Por qué? Si yo puedo caminar descalzo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ajá. yo nunca inventé, por ejemplo, unos lentes. Si yo tengo una corrección, digamos, astigmática o lo que sea de visión, si yo siempre he visto bien, evidentemente vemos menos del 3% de la rango de luz, digamos, solar. Lo que trato de decir es que tú no construyes un ventilador para que te dé aire si no sientes calor. Tú no construyes algo para calentar algo que no necesites calentarlo. Entonces, la pregunta es, ¿quién y por qué se le ocurrió introducir el esquema rápido de acceso a información basado en datos claves? Es lo que tú estás llamando
índices. Y yo digo, los libros antiguos realmente hace 2000, 3000, 4000 años, o lo que sea que tengamos nosotros de escritura documentada, no voy a hablar de tablas cuneiformes, sumerias, pero tenían índices. Sí, me entiendes. Ajá. Tenían Eh, índices. O era todo random, o sea, aleatorio, o sea, nada se controla, o sea, no, porque todo ocurre de cualquier forma, la teoría del caos. no es tanto la teoría del caos porque de hecho, según la información, No te quiero joder, la vida. De a quién se le ocurrió esta forma de solucionar esto, ¿para qué problema? ¿Para qué mm, problema? Sí, me entiendes, o sea, sí, si vos tuvieras poca data, básicamente un atajo hacia la sí, información no sería necesario. claro. El problema es cuando tenés mucha data Ah, o y sin sea que tener si este es un demasiada, libro de 1 o 2 páginas, yo no le crearé un índice. no. Pero No, si no. tenés mucha más, posiblemente sí va a ser requerido. De hecho, el primer origen que se tiene documentado es en Ah, el Quijote de la Mancha. ok, aquí está bien. Y estamos Castilla. hablando de 1600 y resto. Ah, bueno. Índice documentado. O Sí. sea, es el primer libro documentado que incluyó un índice. Ajá. Ah, Pero aún así, hay algunos otros libros que tenían resúmenes de lo que contenía el libro más adelante, lo que hoy conocemos como prólogos. oh, ok. El prólogo Entonces, es una introducción, pero resumen, digamos, como. resumen de, Ah, ok, entonces de alguna otra manera hacían mención al contenido del libro en general. Lo que o sea pasa es que, que no se especificaba o para poder llegar y encontrar eso, tenías que leer todo el libro para poder llegar al punto específico de la información o al menos llegar hasta donde estaba escrito lo que andabas buscando. que esa fue la necesidad y la motivación. El volumen, El volumen de información, el datos, volumen de datos, de de datos. datos. O sea, si yo, por ejemplo, estoy tratando de pensarlo, tratémoslo de extrapolar. No me gustan mucho las analogías, pero, o sea, que si yo estoy en una habitación de 5 metros por 5 metros, necesitaría un mapa de mi habitación. Depende del contexto que lo estés colocando. Pero estoy diciendo, si el espacio es muy pequeño y yo lo puedo ver todo y todo lo tengo Ah, ubicado en un mapa, sí, pero ¿dentro de qué contexto? Por no, ejemplo, pues, te lo pongo más sencillo. Te lo pongo dentro de un tablero de ajedrez. acá ver algo, mira, vamos a ver. Acá hay un mapa. Sí. Entonces, si tú no te ubicas, por ejemplo, hay personas, digamos que no tienen una buena relación espacial y entonces en un espacio corto se pierden. Entonces, tú les pones señales. ¿Listo? Y como empiezas a expandir, la persona necesita más, o sea, más señales, pues para identificar rápidamente pues dónde está o cómo llegar hacia lo que necesita, donde necesita llegar. O lo vemos así de fácil. De hecho, una de las formas de cómo compararlo más sencillamente es si tú le dices a alguien dentro de tu vecindario, si viven en la misma calle, Claro, yo vivo en tal casa, aquí tan. sería muy fácil ubicar, pero si te ubicamos a ti dentro de toda la ciudad de Cali, para alguien Claro, que no conoce la ciudad, se va a vamos perder. cambiando los datos. Claro, va a estar más difícil. Entonces va a Entonces, ser necesario tener qué claro, cosa. ¿Cuál sería tu índice? Sería la dirección sí, física que tenés registrada de tu casa según el esquema, en este caso, que se haya implementado a nivel de la ciudad, ya sea por calles, avenidas o números que sí, correspondan a como nivel de la está, habitación aquí de la no casa. tenemos un sistema, te lo expliqué cuando me Sí. visitaste acá en Cali, te da más o menos cartesiano XY, pero hay unas transversales y diagonales y ahí ya se desarrolló. Pero si estuviéramos en la mitad de la selva, sería como puntos X, Y, Z con satélites GPS, ¿no? Sí, o sea, como decir, acá para este punto.
Entonces necesitaría yo un sistema de información que me pueda ubicar en el punto actual y hacia la ruta donde yo debo llegar. Y, o sea, son datos, están llegando datos, pero al final me está llegando o sea, la data que me va a llevar hacia lo que yo necesito. O sea, porque es demasiada información, Sí. O ¿cierto? sea, demasiados datos. Porque Demasiado. recuerda que nuevamente la información es aquello que yo puedo poner bajo un contexto. Sí, sí, sí. Entonces serían demasiados datos. Entonces yo necesitaría un sistema que maneje esos datos y que me asista de alguna otra forma para guiarme hacia, en este caso, por ejemplo, llegar del punto A actual al punto B deseado. Pues de Sí, manera muy simple. básicamente. O sea que, si yo tuviera un libro que tuviera 2 páginas, yo no le crearía un índice. No, 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 que no. no. O sea que yo necesito en los sistemas que administran los datos, llamémosle sistemas de bases de datos, necesito es tener la información que sea, los datos que sean importantes y a partir de eso obtengo información, ¿cierto? Siempre y cuando el volumen de los datos sea demasiado elevado, entonces va a ser necesario ubicar alguna data que sea fundamental, data que Claro. determine específicamente lo que andas buscando o por lo cual preguntarías, y si no, entonces sí, efectivamente sería necesario indexar esa información de alguna forma Sí, para ayudar a más rápidamente poder encontrar la data. claro. La información también va cambiando en el tiempo, ¿no? Se Puede actualiza, modificarse, exacto. o desaparece. Entonces, ¿cómo enlazamos eso? Arrancamos hablando de ARPANET, DARPA, el DoD, TAN, los 90, TAN, temas de bases de datos que yo te expliqué, por favor, esto. ¿Cómo hemos evolucionado hoy bajo tu perspectiva, tu perspectiva y experiencia a nivel sistemas financieros bancarios? Ok. Bueno, Hay muchos datos, haciendo, ¿no? porque esto es como esto es como la teoría del Big Bang, es como la serie, exactamente lo mismo, ¿verdad? Eh, si lo vemos dentro de la parte del contexto, una de las partes interesantes que yo he experimentado en estos 3 años que tenemos dentro de lo que es el proyecto donde estoy inmerso ahorita, eh, hay cambios importantes con respecto a cómo, de alguna u otra manera, la tecnología está apoyando ciertas áreas que anteriormente se veían como áreas muy, ¿cómo te dijera? Muy estáticas. Generalmente nosotros estábamos acostumbrados hasta hace muy pocos años a tener una gran cantidad de aplicaciones que se encargaban directamente de atender necesidades específicas de distintas áreas de negocio. O sea, una aplicación especialista en la parte de manejo de cuentas corrientes, una aplicación especialista en la parte de manejo de ahorros, una parte especialista en la parte de manejo de créditos. Generalmente, por lo grande que esto implicaba y por la urgencia en la parte de manejo de esa data, eh, porque requería la información para la gerencia, para determinar políticas y demás, muchas veces toda esa información o todos esos sistemas eran desarrollados por distintos proveedores. Entonces teníamos muchas islas de datos, muchos hilos de datos donde no... Una sola pregunta para aclaración de las Ajá. personas que están viendo acá. Si yo tengo acá mi aplicación de banca en línea, por ejemplo, tengo acá Bank Inter, sí, en España y Banco Itaú acá en Colombia. O sea, y yo accedo desde aquí en mi banco, o sea, los datos de míos financieros, de mi portafolio de productos, servicios, inversiones, ¿están acá o dónde están? Sí, me entiendes, porque yo me meto desde acá. Aclaro la situación, es que no es tan evidente. Ok, no es tan evidente,
Pero No básicamente, piensa que aquí está tu banco, no, desde aquí no, puedes acceder a tu banco, aquí no está tu exacto. banco. O sea que la Y base de datos, los datos reales, ¿dónde están? ¿Y qué hay aquí? En los, normalmente ves aplicación, no ves. Adelante. sí, y no solamente estás, hiciste una pregunta, ¿en dónde están los datos? ¿En qué base de datos? Porque no es eso, porque recuerda que la información podría estar repartida por muchas bases de datos. Tu Yo aplicación diría que dos básicamente, bancos, uno en España y uno en Colombia y también sí. tengo otro en Panamá. O Y sea, las tres bancos. aplicaciones, si lo vemos así muy sencillamente, las aplicaciones lo que hacen, y generalmente en términos técnicos tiene un término muy sencillo de definirlo, que es el front-end, o sea, es la cara que yo estoy obteniendo de parte del banco. En este caso es el cajero, si lo queremos ver así, cajero físico, es mi teléfono, y el cajero físico está teniendo acceso a múltiples datos que se encuentran no solamente en el sistema básico. Si vas a hacer una transacción, vas a hacer una transferencia de dinero de alguien o hacer un pago, hay muchos sistemas que están involucrados. El sistema contable para verificar en ese momento cuál es tu saldo de la cuenta, el sistema que se encarga de hacer las conexiones entre el comercio que vos estás queriendo comprar y el banco para determinar si hay conectividad para poder hacerlo. Estás verificando si, por ejemplo, en la parte del Internet Banking, en este caso de tu aplicación móvil, si la persona que está usando el teléfono está logueado de forma correcta, está ingresado y está autorizado para poder hacer esa transacción. Y si en determinado punto, si la transacción se da, si vos haces esa transferencia, va a ser necesario hacer todos los movimientos contables necesarios a nivel financiero para actualizar tanto los movimientos, ya sea de débitos o créditos, contablemente que haya, actualizar los nuevos saldos y que vos puedas ver cuánto es el dinero que al final de cuentas te está quedando, ¿verdad? O sea que si a mí se me pierde esta máquina donde yo tengo estas tres aplicaciones móviles de tres países diferentes, tres bancos, un banco por país, se me pierde este teléfono, se pierde mi dato, mi data, No, ¿por no, qué no? sí, porque simple y sencillamente es el medio que estás utilizando para poder interactuar con, en este caso, la institución bancaria que es la que te está prestando el servicio respectivo, ¿verdad? Es el medio. Es un, si lo vemos así, es como cuando pasaba, básicamente cuando vos llegabas y estabas antes, uno utilizaba los teléfonos antiguos, los teléfonos Sí, analógicos, ¿verdad? sí. Que llegaba y si había mal tiempo y caía un rayo, se caía la llamada. Pero el Sí. hecho de que se cayera la llamada no indicaba que la otra persona que estaba al otro lado había desaparecido o le había pasado algo. Era sencillamente que había un corto, y cuando volvía otra vez la electricidad o volvía otra vez, uno volvía a llamar y ya otra vez la persona estaba ahí, no había desaparecido. O sea que si se me roban a mí este teléfono, entonces me roban todos mis datos. No, bueno, depende. Tendría que, Depende. depende. Porque porque ahí hay cosas más importantes. Recordemos que a nivel de seguridad, tu teléfono tiene cierta información que almacena localmente que te O permite datos, fácilmente interactuar datos con o todo eso. información. Datos o información. Ahí sí es información, porque Ah, estamos ok. hablando Está bien. de cosas específicas. Por ejemplo, vas a tener eh, tu número de cuenta asociado, posiblemente en la aplicación está tu número de cuenta, tu usuario. Si por alguna razón no activaste los sistemas de seguridad actuales como los sistemas biométricos, la persona rápidamente fácil puede abrir la aplicación, y como Sí, generalmente todas las aplicaciones hoy en día se conectan utilizando una cuenta de correo electrónico que generalmente usamos como la parte de Gmail, esa sí. cuenta va a estar abierta y va a estar logueada dentro de tu teléfono. Entonces le estás dando acceso directamente a todo lo que está dentro del teléfono, ¿verdad? Pero ¿quién puso, digamos, por ejemplo, el acceso, digamos, a mi cuenta, por ejemplo, de Gmail?
en mi teléfono. Es parte, recuerda bueno, no recuerda. El contraseña que está logueado cuando tú abres mi teléfono, ¿quién lo puso? Recuerda que Fui yo. dependiendo, sí, fuiste vos, Entonces, pero claro, porque recuerda que una de las cosas más sí, confiables que hay en el mundo, la gente no lo entiende, pero los mayores riesgos de seguridad es decirle todo que sí, next, next, y exacto. todo fácil. No, Entonces, el banco no existe acá. Tengo entendido que mi banco no existe acá. sí, Es una terminal como si fuera un cajero electrónico. exacto. Entonces, hay datos y hay información, pero si hay mecanismos, por ejemplo, no solamente biométricos, sino que lo que se llaman al menos autenticación en dos factores, two authentication factors. Y aquí me llega a mí también los mensajes de texto con un código por WhatsApp, no sé qué más, y yo ese teléfono lo tengo todo logueado y sin contraseñas, abierto de patas, y después me roban el teléfono. Y digo que me robaron todo mi dinero en cuentas, euros, dólares, pesos colombianos. ¿De quién es la culpa? Enteramente tuya. O De sea nadie que más. el teléfono como tal es una herramienta y un riesgo de seguridad, o qué es el teléfono, o es una facilidad. Se lo doy, cuando alguien llega y me dice sobre el tema de uso de tecnología, vamos a ver, sabemos que hoy todavía, adentrados en el siglo XXI, hay mucha gente que todavía la tecnología no va con ella. Todavía prefieren de alguna otra manera tener físicamente, cada vez que pagan un recibo de algún servicio público, quieren tener el comprobante físico de que el servicio se pagó, porque no creen que tengan respaldo suficiente. Ok, les digo a ellos, es exactamente lo mismo cuando pasa con tu casa. Okay. Cuando tu casa, tú le pones puertas, les pones un llavín, y ese llavín tiene una llave. Si tú deseas que alguien más ingrese a tu casa, ¿qué es lo que haces? Haces una copia de la llave y te la entregas a esa persona. Pero en el momento que entregas a esa otra persona, automáticamente la responsabilidad de acceso a tu casa ya es compartida. ¿Okay? Exacto. Pero el tema es que a la hora de ser compartida, si vos no estás en tu casa, vos no puedes controlar el momento en que esa otra persona que tiene la llave pueda ingresar. Y al momento que ingresa, no vas a saber que ella lo que hizo dentro de tu casa. Igual pasa con los teléfonos, con todo este sistema. O sea, si vos llegas y vos le estás concediendo, en este caso a un tercero, la facultad de poder gestionar el acceso a todos los servicios que vos tenés en un teléfono, estás dando esa otra llave. ¿Qué es lo que tienes que evitar? Que de alguna otra manera esa persona pueda ingresar sin que vos estés dentro de la casa. ¿Cuál es la forma? Generalmente protegiendo tu servicio de teléfono a través de una huella digital o a través de llamadas de las aplicaciones, que las aplicaciones automáticamente no se logueen con solo sencillamente el hecho de dar clic. A mí, ese me perdió el teléfono, yo lo tenía bloqueado. Yo le pedí a un amigo, una amiga mía, que me ayudara con el teléfono, y me metí acá en la banca en línea mía. ¿Y quedé bloqueado? Lo mismo, te vas de tu casa, que tienes que acordarte cada vez que salís de tu casa. Tienes que pasarle llave al llavín. Si no le pasas la llave, la puerta va a quedar abierta y cualquiera puede ingresar. Claro. Entonces, la seguridad de los datos, ¿qué tan importante es? De la misma manera en qué tan importante o qué tanto valor le das tú, en este caso, a las cosas físicas. O sea, si vos no crees que tu casa sufra un siniestro, un incendio, vas a apagar el disco de tu cocina en el momento que lo dejes de utilizar. Pero si no lo apagas, ¿qué pasa? Eso es sumamente importante, apagar el disco en el momento que ya no lo estás ocupando. Entonces, es exactamente igual. O sea, es dentro de la medida. Puede ser que vos en este momento, yo sé que para ti no es tanto inconveniente porque tenés 3 cuentas y en cada cuenta tenés una cantidad de 8, 9 ceros adelante. $1 nomás en cada cuenta. Y entonces
Posiblemente no va a influenciar directamente en ti que pierdas todo el dinero de una cuenta. Pero para una persona, generalmente sabemos que no todo el mundo tiene esa capacidad de poder llegar y decir, no me interesa el dinero, porque hay que pagar servicios, hay que pagar, hay obligaciones y demás. Generalmente sí va a ser sumamente importante resguardar su información y su dinero. Entonces, en este caso en esa medida se ve el tema, ¿verdad? Posiblemente Elon Musk no tenga ningún inconveniente en perder $5,000 millones en una semana o un día. En una noche, digamos, una noche. Pero creo que con $5,000 millones nosotros podríamos hacer algo bastante importante, ¿no, Mauricio? Pues sí, pero podemos preguntarle a Elon Musk si nos ayuda con otros 10 más. Que perdimos los primeros 5 y que nos dé otros 10,000. Exacto. Depende del propósito, ahora los presupuestos, siempre. Claro, entonces, ¿cuál sería entonces la importancia de los sistemas de bases de datos, que es tu núcleo, o sea, es el core y tu expertise? Y hoy estás trabajando en una gran empresa, sector financiero, banca, en Costa Rica. ¿No entiendes? O sea, ¿por qué es tan importante toda la experiencia que has adquirido para apalancar esta gran empresa en Costa Rica? Como administrador de base de datos, yo diría arquitecto de datos e información, ¿no? Sí, Más arriba, ¿no? Más arriba, y tienes que estar transversalmente alineado con todas las regulaciones, ¿cierto? Aplicables, digamos, de seguridad de datos e información, o sea, a nivel local, nacional y a nivel, digamos, global, ¿no? O sea, sí, no, y tomando en consideración que también, como dices, ¿qué tan importante? Y básicamente, claro. si vos no tenés, si lo vemos bajo este concepto, si sabemos que las bases de datos es donde está toda aquella data, e inclusive ya hay información que representa un dato ya importante y significativo para Claro. una organización, el hecho de que un solo dato o una sola información se pierda, ya implica un problema serio a nivel de contexto. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el dinero de otros, no es con el dinero. Si vos llegas y básicamente, vamos a ver, si tú tienes tu número de tu cuenta. Ahora, un momento, hagamos este caso. De tu banco me mandas un dinero acá a mi banco. Yo lo recibo y te digo que nunca lo recibí y vuelvo y te cobro. Ronald, no me has pagado. ¿Tú qué opinas? Ok, no, ¿qué opino? No, sino más bien, veamos a ver, ¿cuál sería lo común que haríamos? Para poder yo haber hecho esa transacción contigo, tuve que haber utilizado algún medio y ese medio va a dejar toda una transaccionalidad, todo un traceo, una ruta de cuál fue el camino que siguió ese dinero hasta llegar a tu cuenta bancaria. Pasó por acá, Entonces, pasó exacto. Y llegará un momento donde vos no vas a poder, o sea, no vas a poder negar el hecho de que vos recibiste esa transacción, aunque yo físicamente no te haya entregado el dinero en persona. ¿Okay? Entonces, para igual pasa para en este caso, para cualquier organización que maneje información, generalmente hay muchos niveles de transacciones entre distintos clientes o hacia terceros mismos del mismo. Es importante porque al final de cuentas yo tengo que dar razón, en este caso, de que si vos me encomendaste a mí una cantidad X de dinero, claro, vos debes de mantener o deberías de tener esa misma cantidad de dinero dentro de la organización. Claro, si aquí, digamos, salió, restamos, acá llegó, sumamos, o sea, tiene que haber la correspondencia. Sí, no hablemos tanto de débitos y créditos, la gente no entiende mucho eso, sino que si aquí sacamos para pagar acá, aquí bajó estos recursos que pagan acá, por lo cual acá hay más. Sí, me entiendes. Tiene que haber. Ese cosa sencillo. No lo hizo, sí me entiendes, toda la evidencia. Y si en el otro lado, por ejemplo, estaba equivocado el destino, ¿cierto? Vamos, la cuenta de destino donde le íbamos a consignar
que no existe o hay alguna inconsistencia, y acá ya, ¡pum!, sacamos, por ejemplo, el dinero, pero acá no existe el destino, se tiene que revertir y acá se revierte la transacción y queda la evidencia de toda la traza. No, Toda la evidencia, auditoría, el rastro, auditoría en el tiempo. ¿Qué pasó? sí, Con lo cual, es algo como, acuérdate, como decían antes nuestros padres, decían, los papelitos hablan. Esa frase tiene mucho oh, sentido, porque la única manera de llegar y confirmar que vos habías hecho algo era tener el comprobante en papel está, de que lo habías hecho, ¿ok? ah, Hoy en día ya los papeles han pasado a mejor vida, ya no se utilizan. Pero entonces en este caso, ¿qué se requiere? Que en la base de datos quede registrado todos aquellos pasos que se dieron, todos los participantes en medio de una transacción para yo poder asegurar de que esa transacción es válida y que ah, efectivamente se llevó a cabo en algún momento. Yo no, aunque yo pague algo a través de un medio digital, ¿okay? Yo tengo que recibir de parte del emisor sí, la comprobación de que efectivamente llegar a decir, bueno, estoy pagando el recibo de teléfono. Ok, que la empresa del teléfono dice, sí, ya lo pagaste y este es tu número, aunque sea medio digital en un correo, este es el número de comprobante del pago que vos realizaste. a confirmación, Sí. sí. Hoy diríamos, no que el papelito habla, sino o el correo electrónico habla, o el WhatsApp habla, o el SMS habla. Ellos son los que llegan y te confirman a final de cuentas. Como para notificaciones a usuario final, pero todos los sistemas, digamos, que son subyacentes, digamos, que intervienen en la mitad, todos van dejando un rastro de datos, ¿no? Ujú. Todos van dejando un rastro, de tal forma que al final sí es importante darle una confirmación, ¿cierto? Un acuse de recibo a, digamos, a los participantes en una transacción. Esta diría, yo le mandé tanto, señor Ronald, tal, se me dice que sí, tal, llega acá, pum, me editan acá y ya. Pero cada componente participante deja un rastro. Sí, es correcto. Sí, o sea que se debe poder reconstruir un caso donde dice, ¿cómo se llama ese principio? Mejoradoras, no spoofing. O sea, el que tú no puedes denegar algo que quedó en firme. Porque yo Ajá. tengo acá evidencias. O sea, no Eh, spoofing se llama el que tú no puedes sí denegar. O sea, denegar es, ya lo hablamos, ya lo dijimos, acá me dijiste, es el recibo. Entonces, ¿qué pasó? Tú sí, dices, pero no, nunca me llegó. estaba acordándome del término que se utiliza porque es un término bastante, de hecho se utiliza en muchas cosas. El Sí, como, derecho, el derecho a llegar y a no, ay, ¿cómo es el que le principio llamaban? de no repudio, De no repudio, exacto. no repudio. Claro, uno dice, pero Ronald, pues te mandé la plata, aquí me la quitaron, mira, fue tal día, ya llamé a mi banco, aquí está, me la quitaron. No, a mí no me llegó nada, vuelve y mándeme otro $1.000.000, otro milloncito. No, Ronald, ya no más, ya no más, yo no lo puedo financiar más. Yo ya le monté un plato. Pues tú insistes que no, que no, que no, que yo nunca transferí $1.000.000 a tu cuenta. El principio de no repudio está respaldado sobre los sistemas de información, digamos, de bases de datos. Sí. Y hoy más modernamente, gracias a las nuevas tecnologías, usando blockchain es mucho más difícil evitar que ese tipo de cosas se den, ¿verdad? ¿Puedes explicar brevemente para la audiencia que nos está viendo cuál sería la mejora con los temas, por ejemplo, de blockchain? O sea, sobre bases de datos. Es que para temas en la parte de manejo de cadenas de bloques de datos, la ventaja que tiene la parte de este tipo de tecnología es de que me asegura que un dato, una vez que ha sido ingresado o ha sido almacenado en una base de datos, ese dato no va a sufrir ninguna modificación. O sea, Ajá. de facto, en los sistemas sabemos de que un dato puede ser modificado o puede ser borrado según una condición específica. La diferencia es que en una tecnología de blockchain, cada transacción es un ingreso de datos único. Por lo Ah, tanto, siempre vas a tener la transaccionalidad completa en la vida de un dato. En lugar de llegar
y saber que hoy en día tienes un saldo de 0 colones o $0, ¿ok? ¿Cómo llegaste a los $0? Porque antes Ah, tenías un saldo, ¿ok? Pero generalmente en los registros de información, en los sistemas de información, lo que se manejan los saldos de las cuentas, sí, que es fulanito de tal, número de cuenta tal, el tipo de moneda y el saldo que tiene hoy, ¿ok? Y tienes que irte al nivel de todas las transacciones para claro. poder construir ese saldo que tenés hoy en día. Pero ¿qué Mm, pasa si lo puedes ver todo en línea? O sea, uno por uno, donde cada registro es individual a sí mismo y donde nadie puede cambiar ese hecho de que se generó. O sea, vos no puedes, es como cuando yo llego y te digo, la forma muy sencilla, hay algo muy interesante. Hay un pueblo en Italia que hace 5 años utiliza una criptomoneda local oh, porque no existe ninguna entidad bancaria cercana donde ellos están. ya, ok, Entonces, ok. una de las personas que vive en el pueblo, que es informático, creó una aplicación móvil que le permite hacer comercio dentro del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Cada uno, a lo que cada uno hace quesos, otro hace vino, otros hace distintas cosas. Cada mercadería tiene un valor. Entonces, cuando vos llegás, ellos hacen un esquema de trueque, pero Sí, para no utilizar dinero, utilizan la aplicación y entonces cuando vos llegas y haces un intercambio, es la tiene un valor específico. contabilidad. Y Entonces, al final de cuentas, todos llegan y todos saben de que Mauricio tiene 100 unidades, porque sí, todos están viendo en la aplicación que él tiene 100 unidades, se que las puede puede cambiar utilizar en lo que él eso quiera, por vino, por transporte, por lo que algo. O vos sea, quieras. claro, puedo, o sea, utilizar para intercambio, pero con esa moneda central. Y Exacto. si yo, por ejemplo, me metiera a esa red, Ronald, y yo cambiara los datos, y bueno, ya Mauricio tiene 100, por decir algo, Tao coins, o sea, coins de vaca, sino que tengo 200. Yo los hackeé, me metí por debajo y los hackeé. Y llego, no, 200, entonces yo puedo comprar más quesos, gallinas, huevos. ¿Qué pasaría si yo hago eso en esa red? Sí, pero De recuerda que blockchain. el principio Blockchain. básico de blockchain es que yo no puedo cambiar un dato una vez que ha sido ingresado. Que no se puede. No se puede. Para modificar el saldo de Mauricio, yo tendría que hacer una transacción que en este Ajá, caso va a estar respaldada por alguien más que dice ajá. que sí, que efectivamente yo le entregué, Mauricio vino y me entregó a mí 1 kilo de queso y Sí, entonces yo estoy dando fe de que efectivamente me lo entregué y yo lo recibí. En el momento que yo digo que sí, entonces en ese momento yo estoy adquiriendo, quitándome ese valor mío y te lo estoy entregando a vos. Pero claro, todos partimos de un concepto de que todos se dan cuenta. Entonces, se te claro. perdió el teléfono. No importa que se te haya perdido el teléfono, porque hay otros que pueden dar fe que vos tenías 100 unidades de monedas en tu teléfono disponibles para poder hacer una compra. Bueno, no lo quiero decir, pero necesito que me ayudes. Tú eres de BA. Vamos a hackear esa red y tú cambias de 100 cow coins a 200. Porque eso nunca puede funcionar. Como te digo, bajo la arquitectura actual de No, blockchain, la claro. idea es que un dato no esté almacenado en un solo lugar, sino Exacto, que una vez que un dato se inserta en un exacto, sitio, ese dato es replicado a distintos nodos o a distintos sitios a la misma vez, de tal manera que no sea una sola persona la encargada o responsable, en este exacto, caso, de exacto. certificar esa información, sino que sean varios al mismo tiempo. O sea, vos llegás y vos me puedes llegar y decir, mira, es que yo vivo en Cali, Sí, sí, pero yo necesito que alguien que te conoce y que me conoce a mí, me confirme que vos vivís en Cali. claro. Entonces, lo que tenemos aquí es una relación de confianza, pero es una relación descentralizada, no está enfocada únicamente a los dos participantes, como pasa ahorita con un banco y tu cuenta bancaria, y solamente si el banco te dice que vos tenés solo $2,000
y tenías $200,000 y vos te dices, no, es que yo tenía 200,000 y el banco te dice, no, son 2,000. Ronald, pero tú eres amigo mío, ayúdame en el banco, les súmale un poquito de los cow points. No, no es tan sencillo, ¿verdad? No es tan sencillo porque sabemos que contablemente, financieramente, contablemente, toda transacción tiene que tener dos partes. La contabilidad tiene ese criterio básico que es por partida doble. Entonces, cuando afecto una cuenta, tengo que afectar otra cuenta para que se vea reflejado ese aumento. Y entonces, básicamente, no es tan sencillo porque en el momento básico de una auditoría, en el momento de hacer un cierre diario, va a hacer falta precisamente esa otra parte que respalda. Si yo llego y te entregué a vos o vos me entregaste a mí $1,000, yo tengo que depositarlos. Sí, de dónde salieron y de dónde los llevamos. O sea. No es que yo me entregaste y resulta que no está en ningún lado, ¿verdad? Lo que va a tener que hacer es que voy a tener que pagarlos yo si no aparecen. Pues no hay problema. O sea que realmente los sistemas actualmente, digamos, financieros, bancarios, son muy robustos a nivel de datos e información, o sea que no son fáciles, digamos, de alterar. O sea, igualmente. Dependiendo de la tecnología que utilicen. Claro, claro. Y a su vez, digamos, sistemas, digamos, ya un poco más modernos, ¿no? Como la parte de criptodivisas, ¿cierto? Que se han desarrollado con tecnologías derivadas de blockchain. También son más descentralizadas, pero igualmente muy robustas porque parten de los mismos principios, ¿no? De la contabilidad bancaria. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, el tema es que la verdad, hay dos características importantes del hecho de la banca descentralizada que para mí me encantan. El primer principio básico es de que para obtener un valor, para tener un valor de una banca descentralizada, por ejemplo, una moneda digital como el Bitcoin, ¿ok? Yo tuve que haber dado algo a cambio inicialmente. En este caso, generalmente es dinero efectivo, ¿ok? Pero es un bien que da. Y recordemos que generalmente muchos de los países crean dinero de la nada. O sea, simple y sencillamente el Banco Central emite un monto y anteriormente, hasta hace unos años, hace muchos años atrás, cada emisión de moneda se justificaba en oro, generalmente en reservas de oro, ¿ok? Pero hoy en día, cualquier banco central de un país puede emitir moneda y no necesariamente tener una reserva que justifique ese dinero como tal. Claro, sería la moneda fría, ¿no? Ahora, Confiamos en el Banco Central X, emite más monedas, o sea, circulantes, son digitales y ya existen en el mercado. Sí, ¿qué pasa si tu banco central, qué pasa si nuestro banco central emite monedas sin tener ninguna contraparte, respaldo, y un momento a otro esa moneda se cae? Claro. El tema es cómo haces para recuperar lo que vos tenías, porque no hay nada o sea, ¿cuál es el respaldo que hay? En las criptomonedas, un principio básico es que inicialmente, cierto, hay papel, hay un dinero, que podríamos ampliarlo, podríamos perfectamente en el momento que adquirimos servicios, el servicio es una manera de cómo llegar y cómo adquirir, dar algo con valor, ¿ok? Claro. Pero es distinto. Y lo otro que me parece que es la parte más importante es la parte esa de mantener ese nivel de privacidad, el derecho de llegar y vos gastar tu dinero en lo que vos querás sin que nadie sepa qué es lo que estás haciendo con ese dinero. ¿Has escuchado de pronto, Ronald, el tema, digamos, claro, en respuesta de los bancos centrales a nivel global por todos los temas de criptodivisas y criptocatástrofes, diría yo, que no ha salido muy bien, que van a sacar, por ejemplo, ya moneda digital de bancos centrales, como el yuan digital en la China, iniciativas como el dólar digital, digamos, Reserva Federal. No sé eso en qué irá, pero ¿cómo es eso desde el punto de arquitectura de datos, información y la parte de garantía, ¿no? De que la información no se altera? Porque el problema es que la información, alguien la cambie
y todos confiamos en ello. Sí, me entiendes, pero no hay un control real. O sea, no sé si lo has escuchado y qué opinas. O sea, como te digo, con las nuevas tecnologías va a ser mucho más difícil que eso se dé. Es más probable que se dé, es más probable que se dé con las tecnologías viejas. O por eso, pues claro, lo estoy diciendo por lo siguiente, porque ha captado muchísimo la atención y ha sido también fuente, claro, la ignorancia, que es el desconocimiento de todas estas nuevas tecnologías de divisas descentralizadas, que son paralelas en un universo financiero global y que nadie sabe quién es quién, pero nadie puede modificar eso. Han creado la falacia de que es seguro, ¿no? ¿Entender? Primero. Y segundo, la respuesta de los bancos centrales, al menos en términos de iniciativas, eso ya viene hace varios años. Vas a pensar que todo el sector financiero a nivel global, o sea, que es que están tranquilos, porque es un mercado, es como un multiverso, ¿listo? O sea, acá descentralizados, anónimos, y acá centralizados, pero digitales, y no pasa nada. Entonces, los centralizados físicos quieren crear sus monedas digitales, pero centralizados, ¿sí me entiendes? O sea, rompen el principio, porque tienen que dar una respuesta. La pregunta es, ¿tú cómo lo ves? Es que es interesante, ¿sí me entiendes? O sea, tú tratas de crear criptodivisas, pero centralizadas bajo el Banco Central del país A, bajo el país B y bajo el país C. Es como digitalizar el euro, el yuan, el dólar y no sé qué más. Sí, pero es que los otros son sistemas financieros descentralizados, criptodivisas. Claro, alternativo en un universo, pues estos otros tratan de decir, no, yo también soy digital. Entonces está la moneda digital A, la moneda digital B y la C, pero estamos hablando de datos e información, por eso la pregunta. Adelante, mi hermano, no te interrumpo. No, de hecho, no sé si estás enterado, pero hay un proyecto en la Unión Europea de crear una moneda digital, pero más que una moneda digital es un medio por el cual básicamente toda la economía sería manejada. De hecho, no es algo que a mí me guste, me gusta bastante, porque el tema es de que si bien es cierto, se está usando tecnología para poder llegar y tener mayor control sobre, digamos, más facilidad como manera de intercambio, en lugar de tener un billete, un papel que signifique un valor monetario específico, vos lo vas a tener en tu teléfono digital o en tu billetera digital. El tema es de que alrededor de este tipo de tecnologías se están planteando realizar ciertas reformas que no son, desde mi punto de vista, convenientes, como por ejemplo, ¿cuál? Se plantea la posibilidad de que a través de una moneda digital y al tener control sobre lo que vos gastás y en qué estás gastando, porque bajo ese concepto no sería una moneda descentralizada, sino más bien una moneda centralizada en el Banco Europeo. Entonces, ellos sabrían directamente en qué estás gastando cada uno del dinero que... El European Central Bank, es lo mismo. O sea, pierdes total privacidad sobre tus transacciones. Pero también hay otro detalle que es muy importante. La Unión Europea está enfatizando mucho en el tema de la huella verde. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que se ha escuchado dentro de las partes de las propuestas? Se ha escuchado dentro de las propuestas de que, por ejemplo, algo de lo que más causa problemas con el carbono es la emisión de carbono, son los viajes en avión. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Dependiendo de los distintos tipos de ciudadano que vos seas, ciudadano clase A, B, C y D, vos tendrías una cuota de carbono que puedes consumir durante un año. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar? Que en algún momento podrían llegarse, y de hecho de esto se ha hablado bastante, que se podría establecer una cuota máxima en donde vos llegas y decís, bueno, vos tenés derecho a hacer 2 viajes al año, porque tu cuota de carbono solamente te va para eso. Y aunque tengas el dinero, no lo vas a poder, el momento que vayas a pagar y vayas a comprar un boleto, diga, no, lo siento, pero usted no puede viajar
porque su cuota de carbono anual ya fue alcanzada. Ah, Y hay otro punto que es más crítico aún, que es que el Banco Central, perdón, el Banco, sí, el Banco Europeo, podría sí. establecer la caducidad de tu dinero. O sea, te podrían llegar y decir, mire, usted tiene derecho a gastar 400 euros en esta semana. Si Ah, usted no gasta esos 400 euros en esta semana, el día lunes, su saldo de estado de cuenta, ya esos 400 euros no están. claro. Me podrían a mí, de alguna otra manera, controlar el gasto y la inversión que yo haga, obligándome o restringiéndome según la situación económica que en ese momento se viva dentro de la Claro. región, lo cual sería sumamente, o sea, yo creo que a nadie le interesaría ni le gustaría que llegara y le estuvieran controlando cuánto va a gastar y cuánto no debe hacerlo, ¿verdad? Claro. O Entonces, sea sí, que, mi punto de vista es que yo no lo veo desde ningún punto de vista lo veo positivo. claro. O sea que ahí estaríamos, ¿qué atributo desde el punto de vista, digamos, pues nosotros somos ingenieros, estamos tratando de colocar eso desde un ángulo práctico, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué atributo de calidad de servicio estaríamos violando en ese caso? Porque la privacidad de los datos, ¿cierto? Sí. Inicialmente se estaría, a pesar de que la Unión Europea es el que principalmente el que ha dado los pasos más agigantados en temas de protección Un ejemplo, de datos, es solo un ejemplo. esto sería contradictorio totalmente. Claro, porque por ejemplo, cuando yo pago con un papel, pues, o sea, pago un parqueadero y a un señor de pronto, pues no sé, que me ayuda a cuidar o ayuda a cuidar carros en una esquina, en una cuadra, no hay parqueaderos disponibles, yo le pago con un papel. Un papel es un euro, un dólar, una libra, lo que sea. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre que le pague digitalmente? ¿Cuál es la diferencia? Finalmente sería el mismo euro, la misma libra, el mismo dólar. Pero si lo pago digital, ¿cuál es la diferencia cuando lo pago yo en físico? De que alguien más sabrá de que vos le pagaste eso a esa persona. Claro, y la pregunta es si yo estoy permitiendo, o sea, dando autorización o estoy obligado a dar la información a quien se lo dice. ¿Sí es? Y, Porque sí, tenía el mismo dólar, el mismo euro y la misma libra esterlina, uh-huh. pero no es lo mismo. O sea, desde el punto de vista financiero, sí, pero desde el punto de vista de la confidencialidad, privacidad de la información, no. No, te lo digo así de sencillo, ¿ok? Ve un caso muy clásico que yo veo, ¿ok? Vos sabés de que a las personas todas las personas son se les hace un perfil para Claro. poder determinar cuál es el tipo de crédito al cual vos tenés acceso, ¿ok? Ah, sí, sí, Entonces, sí. imagínate que Mauricio llega y va a un supermercado y los días lunes, miércoles, viernes y sábado compra un litro de whisky, ¿ok? Y lo hace religiosamente todas las semanas de esa manera. Si vos Claro, ves el volumen de alcohol que estás consumiendo, que estás comprando, ¿ok? Salvo un criterio adicional que yo conociera, yo en algún momento podría decir, Mauricio, mira, y ese litro de whisky te lo tomas enterito solo vos cada 2 días. o Entonces, como cada día, yo te puedo hacer esa pregunta, claro, porque tengo el monto de lo que estás gastando en licor. Pero claro. entonces, si aumentas el licor, existe la posibilidad de poder yo enmarcarte como un cliente que podría tener problemas alcohólicos y que tendría un alto nivel de riesgo de no atender sus obligaciones con la institución si yo llego y te presto a vos dinero. Claro, claro. Y sin necesidad de tener que preguntarte directamente. Si yo te preguntaría, mira, Mauricio, ¿tenés algún problema, algún vicio, alguna situación, algo que te podría en algún momento en el futuro poder impedir que te hagas frente a la obligación que vas a adquirir? Sí, no, Posiblemente nadie lo va a hacer. y mira que tiene mucho sentido porque
por ejemplo, cuando las personas, por ejemplo, son altos consumidores, por ejemplo, de dosis de azúcar, por ejemplo, mira, esto viene desde aquí, desde este punto de vista. Por ejemplo, cuando las personas las fidelizan con un programa de puntos y yo te doy descuento, por ejemplo, entonces Ronald compra mucho, ayúdame, puro azúcar, Sí. no bebido de azúcar, helados, o sea, se alimenta mal. ¿Qué riesgos puede tener de que pueda padecer de diabetes, de que se le suba la presión, que sufra un infarto, que aumente de peso y tenga otras complicaciones? No, y con los volúmenes, por ejemplo, de este tipo de productos, al menos que pues usualmente compra, lo que yo puedo decir es que si yo le presto X, le doy cierto monto por ser cliente fiel, el problema está en que el riesgo de muerte es altísimo, porque está alimentando mal a él y a su familia y a los que le ayudan a consumir todas esas cosas que pues digamos que no son muy recomendables, porque su nivel de salud debe de caer en el tiempo. Ya sé, por ejemplo, que consume 5 litros de helado de yo no sé qué cosa, pero es súper dulce. O sea, por día o por semana. Y consume tales snacks y no sé qué cosa, compra pizzas, hamburguesas, no sé qué, pa. Eso lo puedo utilizar el establecimiento que te estaba dejando, ¿cierto? Todo el registro de tus datos y lo puede convertir en X cosa. Entonces, por ejemplo, lo puede monetizar, por ejemplo, con aseguradoras. El señor Ronald, aquí le queremos asegurar a usted con su familia, pues por si de pronto usted le da X enfermedad crónica. Yo puedo decidir como establecimiento con tus tendencias de consumo, ¿me va a entender? O tienes, por ejemplo, claro, cierta tendencia, pero lo que trato de decir es que tú no has autorizado a que el establecimiento o la entidad que tiene tu información, haga uso de ella. Sí. Y ahí se tendría toda. De hecho, inclusive automáticamente podrías ir a solicitar, por ejemplo, un préstamo y la misma institución te diga, sí, mire, lo que pasa es que con base a la información que tenemos de usted, porque ya eso son información, no son datos, se ha analizado, usted tiene un alto nivel de riesgo de sufrir tal y tal cosa, entonces necesitamos que su prima de seguro sobre el préstamo sea más alta. Yo no creo que el pronóstico sea, digamos, como entre comillas, tan no asertivo. Yo lo que estoy tratando de decir es que ¿quién compartió esa información? Y tú no diste autorización. Ese es un riesgo, independiente de lo que sea. Si no entiendes, por ejemplo, tú vas a ir a asegurar a tu familia si te vas a morir yo no sé qué cosa, y resulta que tú consumes yo no sé qué cosa, y ya sabemos que te vas a morir. Entonces, cuando tú pides de dónde salió, quién compartió esa información, nadie responde. ¿Sí me van a entender? O sea, a mí me han llamado, por ejemplo, compañeros de telecomunicaciones a decirme, usted se quiere vincular al plan de internet hogar, no sé qué cosa. Ajá. Bien, no estoy interesado. No. Me dicen, porque usted está con tal empresa. Sí es. Sí es. Entre las mismas empresas se agreden y compiten por información. Pues no les he contestado de la mejor forma. ¿Quién te dio esa información? De hecho, eso es parte de la próxima, eso podría ser parte de la próxima conversación que hagamos, la parte ética. Claro. O sea, la ética es algo sumamente importante en la parte del manejo de los datos, porque precisamente es lo que le hace sentido en algún momento a que todos esos grandes sistemas de información que existen actualmente, los nuevos formas en cómo almacenar la data y demás, de alguna otra manera respalden el hecho de que esa información se mantenga de manera confidencial, sin que esté siendo accesada
por personas que no estén autorizados a tener dicha información Claro, en su pantalla, ¿verdad? claro. ¿No? Y que la fuga, yo diría, de información es masiva. Hermano Ronald, te lo tengo que decir. Hoy todos los datos prácticamente están abiertos de patas todo el mundo con todas estas máquinas que tenemos, todos los servicios en línea, todo lo que la gente utiliza aplicaciones y no tiene ni idea realmente de las consecuencias, hermano. Y creo yo que como ya es un mundo que no va atrás, o sea, digamos, decir, no, ya no utilicemos aplicaciones, no, ya va a cerrar todas mis redes sociales, no, ya no voy a hablar por sistema de mensajería o ese. Hermano Ronald, solamente ya con solo la ubicación, o sea, desde donde te estás conectando, desde tu dispositivo, ya conocemos tus tendencias. Ya sabemos cerca de quién estás. Si lo quieres perfilar. Tu banco, los proveedores de tarjeta de crédito, donde pasas cada vez una transacción o la pones así, ni el Field Services, Apple Pay, lo que tú quieras, Visa, Mastercard, cualquier, yo no estoy hablando de ninguna empresa en específico, sino cualquier proveedor que tengas de pagos de medios por tarjetas de débito, crédito, tu ubicación, tus fotos que compartes, tus consultas en WhatsApp, en Google, en el Facebook, Instagram, todo eso va dejando un rastro de información gigantesco. ¿No van a entender? O sea, gigantesco. Y nadie realmente le presta atención. Y todo eso es información, o sea, datos que permiten obtener información no autorizada a las personas. Y la mayoría de las personas, honestamente, no tienen ni medio conciencia de qué está ocurriendo con ellos. Sí, Y tal es vez un como para... enorme a nivel empresarial venir a estas bases de datos y prospectando qué le podemos vender. ¿Cómo? Digamos que no seamos fatalistas en el sentido de que te vayan a hackear, a robar, algo malo, pero es para, unos venden la información tuya hacia otros para venderte cosas. Ya. Tú Sí, tal nunca vez sabes. para ir terminando el día de hoy, Mauricio, tal vez podríamos saber con eso. Los datos por sí solos no son nada, pero los datos bajo un contexto Claro. son poder, es información. ¿De acuerdo? Excelente, hermano Ronald. Oiga, qué alegría tenerlo acá y muchísimas gracias por este espacio que se alargó. ¿A cuánto? Ya llevamos. Como hora, un poquito más de hora y media, pero Sí, todavía tenemos temas por hablar, así que sí, tenemos que hacer pero una sí, segunda sesión. siguiente sesión. Bendiciones, Ronald, para ti y tu familia. Muy agradecido por todo esto. Le vamos a colocar como acá al título del video, como Internet, datos, información, privacidad y otros temas. Es como un de todito. Eso de todo un poco, pero sustancioso. Sustancioso y tu experiencia es muy valiosa. Te admiro, te deseo lo mejor. Gran profesional y gran amigo mío. Para ti y tu familia, bendiciones, éxitos en todos tus proyectos y en tu empresa. Planeamos una siguiente reunión. Hagamos un siguiente y hagámoslo bien, bien cargado hacia un sector. Hablemos un poquito sobre inteligencia artificial. Excelente, que se hace el tema. Siguiente tema será inteligencia artificial. Vale. Ingeniero Ronald Francisco Vargas Quesada, amigo mío personal, gran profesional. Bendiciones. Gracias, Abrazos, hermano. viejo. Fuerte abrazo. Saludos a la familia. Chao. Chao.